¿Qué tal? Yo soy Diana Cian, soy de Ciudad de México y me dedico a la pintura y el arte público. Mi trabajo está enfocado en representar personas afrodescendientes en una cotidianidad. Esto con la finalidad de aludir un poco mi origen y el de mi familia y normalizar la existencia de etnias, razas o culturas, ¿no? Que se unifiquen todas las culturas porque al final es que todos somos humanos. Yo comencé pintando en las calles gracias a que un amigo que ya desde años atrás se dedicaba a pintar en la calle, también en muros. Entonces él un día me hizo la invitación y en el momento en el que yo me enfrenté al muro, pues cambió toda mi perspectiva respecto a la pintura, porque pues era un formato totalmente diferente a un lienzo, ¿no? Y no era tan manipulable, o más bien no es manipulable como un lienzo, un blog, una hoja. Y entonces, a partir de ese día, que además pues todas las personas del sitio donde pintamos se hacían partícipes del muro, se acercaban, o sea, muchas cosas sucedieron ahí que decidí que eso era lo mío. Para que pues el mural o proyecto que pretendo realizar en cierto sitio, considero que muchas personas hacen un cierto trabajo de campo, que es pues platicar con las personas de la comunidad o lugar. De cierto modo ellos aportan elementos o cualquier información que las haga partícipes del mural y asimismo de la zona donde se realiza. Mis referentes, ahora sí que contemporáneos, yo podría decir que en primera, pues gran influencia fue Frank Moon, que es mi pareja. También un amigo que se llama Libre Gutiérrez. Admiro mucho su trabajo. También otro muralista que es de Miami, Axel Boyd. Para mí, pues son personas de admirar. Y pues muralistas de antaño, podría decir que Siqueiros o Camarena. Pues yo considero que trabajar en la vía pública, en la calle, pues es bastante complicado, también tomando en cuenta que uno como mujer pues corre algunos riesgos más que un hombre, ¿no? Y por ejemplo, pues implica cargar pintura, escaleras, asegurarte de que esté bien puesta la escalera o asegurarte de que el andamio esté correctamente puesto, de que existan todas las medidas de seguridad, mmm, expuesta al sol todo el tiempo, que si es un muro que está sobre una rampa, no sé, muchas situaciones, ¿no? Que hay que estar como al pendientes. Eso, y además de que las personas del lugar, como ya lo había dicho, de cierto modo se hacen partícipes. Eh, Hay personas que les agrada y hasta les interesa que estés ahí interviniendo
un muro de su calle, de su comunidad, pero también hay personas que todo lo contrario, ¿no? Se ofenden, se molestan, hasta te ofenden, ¿no? Y pues también de pronto uno sufre como mujer la cuestión del acoso, ¿no? Que pues digo, no es común, pero sí hay personas que faltan al respeto, ¿no? Entonces, pues sí existen varios factores que pues se podría decir que complican el trabajo en la calle, pero pues sin embargo uno sigue ahí. Yo considero que las diferencias entre el muralismo y el street art o el arte urbano, pues son grandes en cuanto a una técnica, porque ahora existen diferentes métodos de realizar una pinta, ¿no? Un mural, diferentes herramientas, entonces que hasta pueden lograr ser más express el trabajo y además facilitarlo de cierto modo. Y pues en cambio antes las técnicas eran pues totalmente tardadas, ¿no? Se demoraban bastante los maestros en realizar los murales por la técnica al fresco, ¿no? O mosaicismo, ese tipo de trabajos. Y otra también, pues que antes era un movimiento político, ¿no? Y ahora, pues yo creo que ya no es político, ¿no? Es más individualista este, este camino del street art. De cierto modo, creo que mi trabajo tiene un tanto de política por el discurso que trae, ¿no? Eh, y pues sí me interesaría pues como experimentar nuevas técnicas, tanto las viejas, las que ya existían, y también experimentar con otro tipo de discursos, ¿no? O añadirle otro discurso. Pienso que sí existen ciertos grupos que ya están más adentrados o que son más conocidos en el medio del arte público y que algunas personas que nos dedicamos a esto, pues alabamos tanto el trabajo que sí requerimos una validación, ¿no? De parte de esos grupos o personas, pero no lo considero necesario, sino pues la validación la da uno mismo con su trabajo y constancia. Sí considero que en cierto modo es importante que una pieza sea perdurable y realizarla obviamente con materiales que pues ayuden a esto, porque bueno, quizás suena un poco individual, pero al final resulta un bien colectivo que estás estudiando tu obra año tras año, mejorando, dominando la técnica, agregando, quitando, pues estudiando, ¿no? Entonces, eh, pues últimamente, o más bien ahora, las piezas ya son efímeras porque estos materiales duran un año y ya se está agotando la pintura y entonces ya hay que cambiar o renovar el muro, ¿no?
En México hay mucho fomento hacia el arte urbano, el arte público, solo que no está bien fundamentado, considero yo, que es más como, lo utilizan más como una vía para ganarse en esta cuestión de la política a votantes o ganarse la gente en sí, ¿no? No le ven como una trascendencia más allá, más que decoración. Entonces, pues gracias a eso no consideran cuestiones como de cuidados que deben existir mientras uno está trabajando en la vía pública, ¿no? Que es la seguridad del pintor, por ejemplo, que es lo más importante, o volviendo a la cuestión de las técnicas, pues la perdurabilidad de las piezas, de las obras, un poco pues la educación en el sentido de adentrar pues al espectador en la cultura del arte urbano. Creo que todavía está muy rezagado o no está normalizado, ¿no? Acá en México como tal no hay sitios de formación para el arte público, más bien pues ya es un medio que cada quien va adoptando, ¿no? Porque pues hay quienes estudiaron diseño, artes visuales, artes plásticas, pero al final pues no hay como tal clases o una escuela que enseñe muralismo, ¿no? Y de cierto modo sí considero que es importante porque pues quizás te puedes especializar en ciertas técnicas, ¿no? O le podemos dar más reconocimiento y, e informar a las personas de la existencia y del valor que tiene este trabajo. No considero que el muralismo tenga una deuda con el género femenino en sí, pero sí pienso que existen grupos pues de personas que se dedican a la pintura, el arte público, que de cierto modo excluyen a las mujeres por cuestiones o de porque es mujer, o porque no es mi amiga, o porque no es mi novia, o porque no es de mi crew o de mi colectivo. Entonces, pues existe una búsqueda o una lucha un tanto difícil para la mujer al incluirse al movimiento, porque pues hay que demostrarle a las personas que una mujer puede, ¿no? Para que pueda entrar a cierto grupo, ¿no? O pueda ser reconocida de cierto modo porque pinta. Existen posiciones un tanto radicales, lo podría llamar así, que su modo de revertir esta exclusión o de luchar con ella, pues es pues satanizar de cierto modo al género masculino, ¿no? Y yo considero que no es la solución, la exclusión, porque al final se vuelve un círculo que no, donde no se genera nada, ¿no? No está sembrando ninguna semilla. Creo que de cierto modo la solución práctica sería como
la unificación y aceptación, ¿no?, de ambos géneros para convivir y trabajar tolerantemente y en paz, ¿no? Que no existan trabas de ningún tipo, ni divisiones de ningún tipo, ni rechazos. Sí, es súper padre cuando encuentras colegas, mujeres que están dentro del medio y con las que puedes conversar, intercambiar ideas, intercambiar propuestas, inclusive trabajar entre nosotras mismas, ¿no? Y considero que es importante realizar ese tipo de grupos, no para generar exclusión, como ya había mencionado, sino para generar vínculos y esos vínculos crezcan y así vincularse también con los hombres, ¿no?